¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo a Science Academy. Para los que no me conocéis, me llamo Chema, y para los que ya sabéis quién soy, bienvenidos de nuevo y gracias por estar aquí. Bien, como veis, vamos a practicar un poco con gravedad, en concreto con la parte de órbitas. Vamos a explicar unos conceptos básicos para irlos repasando y luego vamos a acabar con un ejercicio de nivel de selectividad. De hecho, yo creo que es de los de este año, del 2020 o 2019, creo. Pero para que vayamos viendo cómo se reflejan en los ejercicios todos estos conceptos. Entonces, como los temas de física de segundo de bachillerato, digamos que cada bloque gordo, por ejemplo, gravedad, tiene distintos problemas con distintas aplicaciones, para que no sea todo tan denso, vamos a ir dividiendo en vídeos diferentes, cada más o menos algún trocito importante para entender y algún ejercicio que lo refleje, para que veáis que las aplicaciones son muy fáciles. Bien, entonces, en el caso de la gravedad, en concreto, los ejercicios de órbitas, ¿vale? Lo que he querido poneros aquí, lo primero es recordaros, que seguramente ya lo sabéis, las fórmulas principales que se utilizan en gravedad, que son tener muy claro la fuerza de gravedad, el campo gravitatorio, la energía potencial y el potencial gravitatorio. Ojo, la fuerza de gravedad y el campo gravitatorio, la aceleración de la gravedad, recordamos, y para ir viendo algunas trampillas que nos pueden ir saliendo en los ejercicios, que al tratarse de planetas o de cuerpos muy grandes, normalmente cuando esos dos planetas se están atrayendo entre sí, los dos igual, porque tanto el grande atrae al pequeño como el pequeño atrae al grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, cuando trabajamos con gravedad, nos imaginamos que tenemos las masas, tanto de uno como de otro, concentradas en un mismo punto, en el centro del planeta, del objeto, de lo que sea. Normalmente van a ser planetas porque las fuerzas de gravedad se revelan a grandes masas, grandes distancias, lo contrario de lo que veremos más adelante con las fuerzas eléctricas, de las cargas eléctricas. Bien, entonces, una cosa muy importante que suele causar bastantes problemas es en lo relativo a esta distancia entre las dos masas. Vamos a dejarlo muy claro, sobre todo para qué tenéis que hacer cuando esto os pase. Normalmente hemos dicho que las masas se consideran concentradas en el centro, la masa grande y la masa pequeña. Es como si toda la masa estuviera concentrada en el punto, en el centro del planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la distancia que habría entre esas dos masas es la distancia que hay entre los centros, entre este centro y ese centro. Entonces, muchas veces en los enunciados puede haber confusión porque nos pueden decir, imaginaros, la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, ¿qué debemos interpretar? ¿Que nos da la distancia del centro de la Tierra al centro del Sol? Bueno, entonces, eso es lo que quiero que os quede claro. Muchas veces, como dato, os pueden decir, bueno, imaginaros, ¿vale? Esta es la Tierra y esta es la Luna. Y te dicen, la distancia Tierra-Luna es tanto. Si no hay ningún dato más, si no te aparece el dato del radio de la Tierra, si no aparece el dato del radio de la Luna, damos por hecho que se va a tratar de esta distancia entre los centros. Otra cosa sería que en el problema apareciese la distancia de la Tierra y la Luna es esta, el radio de la Tierra es tal y el radio de la Luna es tal cual. Entonces ahí sí que sale la duda de decir, a ver, este dato me lo están dando desde aquí hasta aquí o de centro a centro. Porque si fuera de superficie a superficie, realmente la distancia que deberíamos usar en la fórmula, en cualquiera de estas fórmulas, debería ser esta más los radios correspondientes. Entonces, para eso siempre o preguntáis, o en caso de duda y que no esté muy claro, pues tendríais que decirlo. Se considera esa distancia la distancia entre los centros y ya está. Y entonces todo lo que hagáis tiene que ir acorde al ejercicio, a los datos. Bien, entonces, ¿por qué muchas veces estas fórmulas las vais a ver, en vez de puestas con D, las vais a ver de esta manera? Por ejemplo, la fuerza de gravedad como GMM partido por radio al cuadrado. Esto lo veréis muchas veces en los problemas de órbitas. De hecho, vamos a hablar de ello ahora. Porque en estos problemas nosotros vamos a tener siempre la masa grande, que por cierto, hemos dicho que las dos masas se atraen. Nosotros vamos a imaginarnos no solo que la masa esté concentrada en el centro, sino que es como si estuvieran clavada con una chincheta del cuerpo más grande. De tal manera que a efectos de imaginarnos el problema, el cuerpo que va a ser atraído
el que va a orbitar alrededor, en este caso, será el pequeño. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en un problema de órbitas, nosotros vamos a tener siempre un satélite que va a estar, puede ser un planeta, un satélite con sus planetas, la Tierra alrededor del Sol, los satélites alrededor de Júpiter, lo que sea, pero la idea es tener un satélite que está realizando órbitas. ¿Qué es una órbita? Básicamente una órbita es un cuerpo que está continuamente girando a velocidad constante. Entonces, si estuviera realizando una órbita, llevaría una velocidad que vamos a llamar velocidad orbital. El motivo por el que los problemas de gravedad de órbitas se resuelven, entre comillas, de una manera tan sencilla, es porque el principio básico que existe para las órbitas es que esta fuerza de gravedad, que es la que atrae al satélite, tiene que ser compensada por otra, porque si no el satélite caería a la Tierra. Entonces, existe otra fuerza que va hacia afuera, que es la fuerza normal, o fuerza centrífuga, o fuerza centrípeta, que vale exactamente lo mismo que la de la gravedad, para de esa manera anularse. Esta fuerza, ya la conocéis, es la fuerza que cuando, por ejemplo, cuando estamos circulando con un coche y giramos una curva, de repente una fuerza nos empuja como hacia la ventana. Esa sería la fuerza que nos intentaría sacar de nuestra trayectoria, que es la fuerza normal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a concretarlo. Entonces, siempre que hagamos problemas de órbitas, tenemos que tener muy claro varias cosas. Lo primero, lo de las distancias. ¿Por qué? Nos pasa lo mismo que lo de los dos planetas. Muchas veces habrá problemas en las que nos den la masa del tal, la masa del satélite, los datos que sean, y nos pidan calcular la altura a la que está orbitando el satélite. Y esa altura no contempla el radio del planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que veremos en la fórmula cuando ponemos radio es el radio de la órbita, es decir, que este satélite orbita respecto de ese centro. Así que en este caso, esta distancia, que es la que vendría en la fórmula, o esta como R, dependiendo de cómo lo queráis poner, es el radio del planeta más la altura a la que orbita el satélite. Esto es muy importante tenerlo claro, para no mezclar. ¿Por qué? Porque los problemas de órbita, y ya juntando las dos cosas, vamos a realizar siempre la igualación de la fuerza normal con la fuerza de gravedad. O sea, que siempre la fuerza de gravedad va a ser igual a la fuerza normal. Esta es la clave para la mayoría el 90% de los ejercicios de órbitas. Luego, aparte estará Kepler, pero eso ya lo veremos. Bien, entonces, en este caso, la fuerza normal existe, vamos a ponerla aquí aparte para que veáis por qué. La fuerza normal, recordemos que es la masa por la aceleración normal. Entonces, la aceleración normal, si lo ponemos de la manera más tradicional, más sencilla, que siempre nos acordaremos porque nos es más fácil, no sé exactamente por qué, será masa por velocidad al cuadrado partido por R. ¿De acuerdo? Eso es lo que antes nos llega a la cabeza cuando nos hablan de fuerza normal. Esta velocidad se refiere a esta velocidad orbital. Y este radio es el radio de giro, el radio de la órbita. Por eso muchas veces lo veréis como R, porque se igualarían. Es el mismo radio de la órbita que el mismo de la fuerza de gravedad. Pero además, al ser órbitas, y aquí está la clave, este cuerpo va a mantener siempre la misma velocidad orbital, siempre la misma, al mismo radio, misma distancia. Luego entonces, recordemos que la velocidad también es la velocidad angular por el radio de giro. Como veis, son un montón de cositas. Y si esto lo sustituyésemos, ahí nos daría que la fuerza normal también puede ser la masa por omega cuadrado por R. Quiere decir que nosotros cuando realicemos esta igualación tendremos que G por M entre la distancia al cuadrado, voy a usar esta fórmula, va a ser igual o a esta fuerza normal, es decir, puesto con la velocidad orbital, o a esta otra, masa por omega cuadrado por D. Quiere decir que esto lo igualo o a esto o a esto. ¿De qué depende que lo iguale a uno de estos dos? ¿Por qué unas veces me interesa uno y por qué unas veces me interesa otro? Porque los problemas de gravedad, normalmente, en concreto los de órbitas, nos van a estar hablando
de planetas que giran, que dan vueltas, que tardan X tiempo, que tienen un periodo, porque no nos vamos a olvidar que omega es 2pi partido por el periodo, que iría ahí, que iría ahí. Así que, con saber el tiempo que tarda un satélite en dar una vuelta a lo que esté dando una vuelta, al planeta, con que dé el saber ese tiempo, ya sabríamos su velocidad angular, luego ya sabríamos prácticamente. Entonces, normalmente, por la facilidad con la que se suelen dar los datos, suele ser esta la que es más fácil de igualar. Dependerá de muchas cosas, dependerá sobre todo de los datos del problema. Y ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio en la que veamos tanto el problema de las alturas como el problema de las órbitas. Bien, antes de esto, antes de pasar al problema, voy a recordaros una cosa. Y luego centramos todo, que aquí hay mucho recuadro para que queden claros los conceptos. La fuerza y el campo gravitatorio son vectores. Quiere decir que indican siempre una dirección, un sentido y una cantidad, una medida. Mientras que la energía potencial y el potencial son un valor, son un número. Y si todos seguimos el sistema internacional, esto nos dará en newtons, esto nos dará en julios. ¿De acuerdo? Bien. La energía potencial es energía potencial que se considera energía potencial gravitatoria. Tiene que ver mucho con lo de MGH que habíamos visto en la ESO, pero no vamos a entrar en ello ahora. Siempre es negativa porque, como es una fuerza atractiva, tampoco os voy a dar mucho la chapa con el porqué de las cosas, simplemente saber que la energía potencial es negativa para que de aquella manera el trabajo para mover un cuerpo en contra de la gravedad sea positivo. Pero eso de momento nos da igual. Lo que quiero deciros es que os vale un razonamiento lógico y lo podéis desarrollar o podéis ver lo que voy a hacer ahora. Normalmente los ejercicios de energías, vosotros os acordaréis que normalmente se suelen dar dos tipos de energía, la energía potencial y la energía cinética. La energía cinética no ha cambiado. La energía cinética siempre va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Así que, si yo quiero ver la energía cinética que tiene el satélite, con saber esta velocidad orbital, por eso muchas veces será bueno sustituir esto, porque ya despejaríamos eso, pero bueno, con esa velocidad sabríamos qué energía cinética lleva este satélite. Y la energía potencial, ¿de acuerdo?, tendría esta fórmula. Fijaros qué ocurre si yo quiero calcular qué energía tiene en total el satélite. La energía mecánica, que es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Es algo muy rápido y pasamos al ejercicio. La energía potencial va a ser menos lo que tenemos aquí, Gmm partido por D. Y la energía cinética más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Fijaros que si yo igualo esto y despejo la velocidad al cuadrado de aquí, mirad lo que queda. Imaginaros esto así. Esta D pasa multiplicando y esta masa se va con la masa. Y nos quedaría que G por M partido por D es la velocidad al cuadrado. ¿Lo veis? Bueno, pues si esto lo sustituyo aquí, el resultado me va a dar exactamente lo mismo que hay aquí. Entonces me daría menos G por M partido por D más un medio, y como esto es así, de G por M partido por D. Y como esto es lo mismo que esto, menos 1 más un medio, esto es como menos una pera más media pera, en total nos va a dar menos un medio de G por M partido por D. Esta es la energía mecánica de un satélite que tiene una órbita, que está orbitando. ¿De acuerdo? Entonces, por eso os decía, podéis apuntaros la fórmula directamente o podéis aprender a desarrollarla. El método que más os sirva. Entonces, cosas importantes hasta aquí y pasamos a hacer el ejercicio. Recordad siempre las 4 fórmulas más usadas. La fuerza, el campo, la energía potencial y el potencial.
Nos centramos en órbitas. La clave siempre va a ser igualar la fuerza de gravedad a la fuerza normal, o centrípeta o centrífuga. ¿Qué se puede hacer? O con los datos de velocidad lineal, velocidad orbital, o con los datos de la velocidad angular. Es decir, que esto lo igualo o a esto o a esto. Normalmente, digo normalmente, por los datos que nos van a dar, será a este. No nos podemos olvidar de lo de los radios. Y luego, para no dejar esto abandonado, saber que la energía cinética siempre va a ser la misma, la energía potencial tenemos su fórmula, y en caso de que nos pidan cuál es la energía mecánica total, directamente menos un medio de la energía potencial. Muy bien. Pues nada, vamos a pasar al problema. Como veis, este enunciado es muy sencillo, ¿vale? Un satélite de una masa, que son 5.800 kilos, ¿vale? Está realizando 15 órbitas diarias. Como veis, ahí nos están dando las órbitas como dato. Para estas cosas, siempre es bueno, siempre es aconsejable hacer un pequeño croquis para indicar al profesor o al que corrija cómo lo estáis haciendo. Así que, muy por encima, vamos a hacerlo aquí. Tendremos nuestro planeta y nuestro satélite. No hace falta que dibujéis todo. Sobre todo porque si no os ocupará mucho folio. Aquí tendremos el radio de la Tierra, en este caso, y aquí tenemos la altura. De tal manera que lo mismo que hemos visto, la distancia va a ser el radio de la Tierra más la altura. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, ¿a qué altura sobre la superficie de la Tierra se encuentra este satélite? Y nos dice que realiza 15 órbitas diarias. Bien, vamos a sacar de ahí algún dato jugoso. 15 órbitas diarias es 15 vueltas al día. Y un día son 24 horas. De ahí que en física muchas veces nos den datos sin dárnoslos. Por ejemplo, si os dicen un satélite geoestacionario, pues significa que da lo mismo 24 horas. Está siempre encima del mismo punto. O sea que si la Tierra da una vuelta en un día, pues directamente si te dicen un satélite geoestacionario, pues te están diciendo que ese satélite tarda 24 horas en dar una vuelta. Bueno, pues en este caso nos dicen que da 15 vueltas en un día. Así que podemos calcular el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Luego, si da en un día 24, que son 24 horas, si yo 24 horas lo divido entre 15, tendré las horas en las que tarda en dar una vuelta. Entonces, estos son, vamos a hacer 24 entre 15, 1,6. 1,6, ojo, horas. Y como esto lo necesitamos en segundos, lo multiplicamos por 3.600 y tenemos que el periodo son 5.760 segundos. Como veis, con esto ya tenemos el periodo. ¿Os acordáis de lo que acabamos de ver? ¿Veis cómo ya empezamos a tener datos para esto? Como es una órbita, aquí este satélite directamente sabemos que habrá que igualar fuerza de gravedad a fuerza normal. Eso nos lo ponemos para recordarlo. Pues vamos a ello. Fuerza de gravedad igual a fuerza normal. G por la masa del planeta por la masa del satélite entre la distancia al cuadrado será igual, como tenemos el periodo, lo vamos a hacer en angulares. A la masa del satélite por omega al cuadrado por el radio, que es la distancia. Entonces vemos que la masa se va con la masa y despejamos la distancia. Omega, y ya lo ponemos después, vamos al momento de despejar la distancia. Distancia al cubo va a ser G por la masa partido por, ya decía yo que me dejaba algo, por omega al cuadrado. ¿Lo veis? Bien. Que será igual que G por la masa partido por 4pi al cuadrado partido por t cuadrado, raíz cúbica. Y eso será la distancia d. Como veis, yo todavía no he sustituido ningún dato. Tengo el radio de la Tierra, tengo la masa de la Tierra, tengo G, lo tengo todo, ya lo puedo calcular. Pero para no liarme, como esto sé que es denominador de denominador, lo voy a dejar ya bonito. Así que la distancia a la que orbita el satélite es la raíz cúbica
de G por la masa de la Tierra por el periodo al cuadrado entre 4pi cuadrado. Ahora ya sí, y es mucho más cómodo que lo sustituyáis al final, ya podemos escribirlo como Dios manda, que sería 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa del planeta, que es 5,97 por 10 elevado a 24 por el periodo que acabamos de calcular, 5760 al cuadrado. Todo eso partido por 4pi al cuadrado y raíz cúbica. Con mucho cuidado hacer esto en la calculadora. Tened mucho cuidado porque hay mucho exponente, a exponentes negativos, exponentes más grandes positivos, multiplicamos cuadrados, dividimos entre productos. Cuidado con los cálculos en la calculadora, porque ya encima que lo tenéis bien, que se tire. Y entonces esto nos va a dar una distancia de 6,94. Ojo, ahora hablaremos del radio. 6,94 por 10 elevado a 6 metros. Esto no es lo que nos preguntan la altura, pero recordamos esto. Así que es tan sencillo como restárselo. Pero ojo, que el radio nos lo dan en kilómetros. Así que estos son 6,371 por 10 elevado a 6 metros. ¿De acuerdo? Por metros. Entonces, ya sabemos que la altura será 6,94 por 10 elevado a 6 menos 6,371 por 10 elevado a 6, y entonces nos va a dar 5,69 por 10 elevado a 5 metros. Y esto es la altura. Como veis, yo enrollándome un poquito, ya lo tenemos resuelto. Y no habremos tardado más de 5 minutos. Este ejercicio es muy rápido, pero como veis es de una aplicación muy sencilla. La única trampa que hay aquí es no caer en lo de las distancias, tener mucho cuidado con las unidades y sobre todo despejar bien, teniendo muy claro que en este caso hemos igualado la fuerza de gravedad a la fuerza normal en angulares. Y este sería el ejercicio, el apartado A. El apartado B es mucho más rápido y mucho más fácil, porque nos están pidiendo la energía mecánica. La energía total se refiere a la energía mecánica, o sea, la suma de energía potencial y energía cinética. Por eso os he explicado antes lo de las energías, para que podáis hacerlo. Si no lo sabéis, oye, pues energía potencial más energía cinética. Metes todos los datos y listo. O, si os lo habéis aprendido, directamente la energía mecánica es menos un medio de la energía potencial. G por M partido por D. Entonces, directamente aquí solamente hay que aplicar la fórmula. Menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 5,97 por 10 elevado a 24. Ojo, aquí sí que hay que meter la masa del satélite, que eran 5.800. Entre, y aquí usamos 2 por la distancia orbital, el radio entero, D, que será, por eso a mí me gusta diferenciar la distancia de los radios, para no confundirnos, que sería 6,94 por 10 elevado a 6. Y lo mismo, con mucho cuidado, metemos los datos en la calculadora, cuidado con los signos, cuidado con los exponentes, y operando esto nos va a dar menos 1,66 por 10 elevado a 11 julios. Y esto es la energía mecánica. Este ejercicio, que tiene una dificultad de selectividad, como veis no es nada complicado. Muchas veces la complicación de gravedad, ya veremos que pasa lo mismo con eléctrico, pasa lo mismo con campo magnético, pasa lo mismo con ondas. Es más entender el enunciado. ¿Qué nos piden? Que lo que viene siendo hacerlo, porque hacerlo va a ser siempre sota, caballo y rey. Entonces, aunque haya sido un poco más largo de los vídeos normales, espero que por lo menos este pequeño refresco de conceptos y estos ejercicios os sirvan para ir repasando. Espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo espero que este vídeo os haya servido. Empezaremos a subir más vídeos de ejercicios de física, intentaremos hacer eso, un poquito de una explicación muy corta, directa a lo que vamos a aplicar y un ejercicio o
si ya lo hemos visto, vídeos solo de ejercicios con esas aplicaciones. Si queréis algún vídeo en concreto, si queréis alguna explicación que no entendáis, ponedmelo en los comentarios, en cualquiera de los vídeos. Y si no, lo podéis comentar en el canal de Instagram, que os lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Así que nada, chicos, espero veros en el siguiente vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.